La puesta de sol ya no es hermosa. No hubo despedidas para aliviar el sentimiento de dolor de aquellos que se han quedado solo con los recuerdos. ¿Cuántas veces he regresado al mismo lugar? El lugar donde solíamos estar juntos ahora está vacío, ya no está allí. No hay justificación para todo esto. Antes me decía a mí mismo que nuestra historia era imposible, pero a pesar de todo seguía rezando para poder quedarme con él para siempre. Estuvimos juntos un corto tiempo. Esa tarde lo vi por última vez. Se despidió de mí con una frase que no fue un adiós o una buena suerte. Te amo, Onza, muchísimo. Fueron palabras de amor. Él apareció de la nada en una noche ordinaria, un joven completamente extraño. No sabía mucho sobre él, pero decidí ayudarlo por 3 razones. 1. Sus ojos se veían tristes. 2. Era lindo. Y 3. Era lindo y estaba loco. Su nombre es una persona llena de acertijos. Él es muy bueno en inglés y le gusta tomar café con leche caliente mezclado con gotas de lágrimas. Muchas veces lo vi llorar lleno de dolor, y era mi deber darle café para que bebiera con la esperanza de que saboreara el calor de la amarga bebida que hacía especialmente para él, deseando que le gustara. Pero ahora estoy completamente solo con un paraguas debajo de la llovizna. Ya no hay ningún calor en la noche que ayude a aliviar mis sentimientos. Fue encarcelado. Me paré en este callejón que fue la primera vez donde nos vimos, cuando me dijo que era demasiado joven para entender el amor de los adultos, ya que estaba lleno de muchas condiciones, y aún ahora sigo sin entender. ¿Dónde estás? Mi voz tembló, tal vez por el clima frío producido por las gotas de lluvia, o tal vez por la tormenta que azota mi corazón. Estoy esperando que alguien aparezca tal como esa noche. Él me prometió que no me dejaría solo. La única respuesta que recibo es la lluvia y su melodía es demasiado triste. Solía pensar que podría soportar si un día desapareciera, pero ahora sé que no puedo hacerlo. Te extraño. No sé qué distancia hay entre ahora y 10 años. Es una parada de autobús o algunos años de luz en los que mi nostalgia viajaría, pero solo hay una palabra, la única palabra que resuena en mi corazón. ¿Puedes volver? Solo sé que está muy lejos. Apreté los 2 boletos en mi mano cuando llegué al frente del cine. Es otra tarde en la que me siento a la deriva, a pesar de que no he contado mis días de sufrimiento, porque cada día que paso sin él es infinito. En realidad no sé qué estoy esperando, si a él que había prometido ver esta película conmigo, o a la otra persona que sé que vendrá a verla hoy. Me paré frente a una esquina, en la boletería, en una posición en donde las personas no suelen prestar atención. Aquí tendré la oportunidad de ver a esa persona. El dueño del boleto G7 no vino, pero él, el que va a comprar el boleto G9, está caminando. El Zoom de 18 años es más pequeño que el Zoom que conocí hace poco. Tiene el mismo par de ojos que no expresan mucho de sus sentimientos, pero sin importar cuánto cambien, ¿cómo podré olvidar? ¿Saben cuánta energía necesito usar para evitar abrazarlo como quiero? La persona en la que estoy pensando está parada cerca de mí, pero la ves tan lejos. Porque esta persona no tiene ningún recuerdo de nosotros, no está consciente de todas las cosas que han pasado, no me conoce en absoluto. Solía pensar que lo que me decía Azul era cierto o no. Mi corazón secretamente esperaba que me estuviera mintiendo, y todo lo que me decía fuera solo un engaño. Pero cuando entré a la sala de cine y lo vi sentado en el asiento G9, sé que todas las cosas que me dijo Sun eran ciertas. Guardé las entradas en mi bolsillo de mi pantalón antes de irme a sentar en el asiento G8. Quiero disculparme con Pi por no poder cumplir lo que me pidió. ¿Qué puedo hacer cuando lo extraño tanto? Dejé que la película continuara, incluso cuando quiero prestarle atención solo a la persona a mi lado. A pesar de que el asiento G7 está vacío, él todavía está aquí, cerca de mí. Pero te conozco y te necesito. Cada segundo que pasa se siente más pesado que el anterior. La oscuridad del cine oculta las lágrimas que he tratado de limpiar muchas veces. Solo puedo esperar que él no se dé cuenta. La luz se encendió de repente, justo después de que cayó mi última lágrima. Todo quedó en silencio por un momento, pero él no ha ido a ninguna parte.
Mi valentía está sobre 100, pero tengo que esforzarme para no mostrar tanta emoción a la persona que acabo de conocer hoy. Fue buen acierto. Me giré para hablar con él. En el momento en que sus ojos se movieron para mirarme me sentí adormecido y lleno de dolor. Asintió como respuesta. El uniforme escolar con el hermoso nombre bordado me confirma que todo lo que pasó no es un sueño. La canción es buena. Es el mismo Zoom que es difícil sacarle unas palabras, pero incluso si tuviera que saltar un alto muro, siempre me sentiría feliz de volver a conocerlo. Dirás ahora, me sorprendí cuando lo vi levantarse rápidamente, no sé qué hacer ahora, pero quiero aferrarme a él un poco más. Espera, le dije. Puse mi mano sobre su hombro después de tomar el boleto que había dejado caer. No sé cómo responder a la persona frente a mí, pero al menos quiero que sepa que tengo su boleto. Lo toma antes de salir rápidamente del cine. Me puse de pie y lo miré hasta que se perdió en la oscuridad, antes de recoger mi bolso, tomando los 2 boletos para mirarlos. Aunque quiero abrazarlo y estar cerca de él, lo único que puedo hacer es sentarme lo más cerca que pueda durante la película. Pero, ¿saben? Recuerdo su bolso, sus auriculares, su uniforme escolar, la insignia de su escuela y su nombre. No será difícil para mí encontrarlo.